empezar en oración, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ponernos de acuerdo los que estamos y los que vayan llegando, para poner este tiempo en manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos enseñe, para que seamos nosotros solamente abriendo nuestra boca y que sea el Espíritu Santo de Dios el que la llene, y para que seamos nosotros de verdad solamente predicando su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo especial que nos has permitido tener a lo largo de estas semanas. Gracias por la disposición de nuestros corazones, Señor, de querer escudriñar las palabras, de buscar de ti, Señor, de buscar de tu palabra y de ser guiados por tu precioso Espíritu Santo. Hoy oramos para que en este tiempito de reunión sea tu Espíritu Santo realidad en nosotros y sobre nosotros. Guárdanos, Señor, bendícenos y permite que salgamos de aquí edificados, creciendo en la palabra. Salgamos de aquí siendo más hacedores de la palabra y reconfortados con tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a lo largo de estas semanas hemos venido compartiendo la primera clase como introducción sobre lo que significaban esas cuarentenas, pero de ahí en adelante hemos venido tocando temas que tienen que ver con el poder, ¿no? El poder de la oración, el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre del Señor Jesús y el poder de la palabra, y hasta aquí hemos compartido hasta el día de hoy. Hoy nuestra clase tiene nombre de telenovela, el poder del amor. Entonces, suena nombre de telenovela, pero es una palabra realmente con poder. Y vamos a darnos cuenta cómo el amor es absolutamente necesario para todo lo que hemos venido compartiendo en clases anteriores. A ver, vamos a ubicarnos en esta presentación que les voy a hacer como introducción, para un poquito después desarrollar en dónde está el poder del amor. Nosotros sabemos que la fe tiene poder, ¿no? La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. También respecto a la fe nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir que Dios se mueve por la fe. Pero en segunda de Timoteo, acompáñenme ahí en sus Biblias, en segunda de Timoteo nos habla de algo que quiero que le paren bolas. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. En el saludo que está haciendo en esta carta a Timoteo, dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, fijémonos que aquí nos está hablando el apóstol Pablo, nos está hablando a nosotros de una fe no fingida. La fe que usamos, la fe que nosotros predicamos debe ser una fe pura, debe ser una fe real, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, debe ser una fe no fingida. Y la única manera de tener, o escúcheme esto, la única manera de tener una fe no fingida, de tener una fe real, una fe pura, una fe clara, es cuando la fe tiene como base el amor. Lo que vamos a compartir es el poder del amor, pero mire el alcance tan poderoso que tiene el amor. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que nosotros probamos nuestra fe por las acciones que hacemos. Pero si las acciones que nosotros hacemos, aunque sean muy buenas, no las mueve el amor, nuestra fe es una fe fingida. Y el amor debe ser la base de nuestra fe.
Empecemos aquí para entender de qué amor estamos hablando. Y para entender el amor del que estamos hablando, tendríamos que ir a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Versículo 12, dice la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces miremos aquí cómo la palabra de Dios nos da ese mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo dice, este es mi mandamiento, y este mandamiento es del Señor Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es el primer mandamiento y el más importante que el Señor Jesús nos da. No es muy practicado, inclusive por el pueblo de Dios. Dentro de la misma iglesia de Dios encontramos nosotros relaciones bruscas entre nuestras familias, entre nosotros como amigos, no estamos eh, pendientes de los necesitados, de las necesidades de los demás. De pronto nuestro corazón se ha llenado de contienda, se ha llenado de vanagloria. Si bien hace mucho tiempo, y estoy seguro de eso, todos somos salvos porque hemos creído y confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador, sigue habiendo discordia en nuestro corazón y no vivimos el mandamiento del amor de Jesús. No vivimos ese mandamiento del amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, y ahí las cosas espirituales empiezan a no tener sentido. Fijémonos cómo empezábamos nosotros con esa fe no fingida, porque el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, claramente nos advierte y nos dice, cuidado con esa fe no fingida. Y podemos nosotros estar dando cátedra de todo lo que el Señor ha enseñado y ha puesto en nuestros corazones, pero siendo una fe fingida, ¿no? Entonces, eh, la fe no funciona si no hay amor. El nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús, que hablábamos que tiene poder, no funciona si no hay amor. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que yo voy a decir, pero ¿por qué a mí las cosas no me funcionan si yo estoy declarando la palabra, si yo estoy orando en el nombre del Señor Jesús, si yo estoy orando y estoy hablando, de pronto creyendo en el poder de la oración? Y todo lo que hemos venido compartiendo, podríamos decir, nosotros no nos está funcionando, pero es que falta algo. Y ese algo que nos falta a nosotros es el amor. Y ese amor no ese amor que es la base de la fe no fingida. Por eso, si nosotros logramos hoy entender el verdadero amor del cual vamos a hablar, del poder del amor, vamos a salir de aquí encontrando como el cemento que pega todos esos poderes del nombre del Señor Jesús, de la sangre de Jesús, de la oración, de la palabra, y vamos a encontrarle sentido a muchas cosas que están pasando en nuestra vida espiritual. Empecemos por primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4. Listo, Julianito. Listo. Bueno, gracias. ¿Listo? Primera de Juan, dice este capítulo, en Primera de Juan, desde el versículo 7, dice la palabra de Dios, tiene como título, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, lo primero que podemos saber del poder del amor es que el amor es necesario para conocer a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa a Jesús, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces fijémonos que este capítulo completo, bueno, gran parte del capítulo 4 nos habla a nosotros del amor de Dios y empieza a nosotros a hablarnos del poder de ese amor y de la necesidad de que nosotros cumplamos con este mandamiento. Una de las cosas importantes que nos dice esta porción de la palabra es que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, muchas veces tenemos un Dios que creemos conocerle porque conocemos su palabra, pero no conocemos su esencia. Y la esencia de Dios es que Dios es amor. Como conocemos su esencia, entonces dice la palabra de Dios que en el momento en que nosotros amamos, nosotros conocemos a Dios porque Dios es amor. Y nos invita en el resto de la porción de la palabra, nos invita simplemente como el mandamiento, a recordarnos ese mandamiento que compartíamos en Juan 15, 12, 13, a que nos amemos los unos a los otros. Y nos dice que nosotros no podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro hermano, porque terminamos siendo mentirosos, ¿sí? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nos pregunta en esta porción de la palabra. Entonces, en el poder del amor, que vamos a ver que implica muchas más cosas, lo primero es que el amor nos sirve a nosotros para conocer realmente a Dios. Por eso, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda, nos hablaba de la fe no fingida. ¿Por qué? Porque a veces nos llenamos de palabra, nos llenamos de conocimiento, pero nos estamos llenando realmente de una fe fingida porque no está cubierta con el amor. Acordémonos que empezábamos diciendo que la fe sin obras es muerta, entonces nuestras obras van a un poquito a desarrollar la fe que nosotros tenemos. Y podemos hacer muchas cosas de la palabra, pero si las estamos haciendo sin amor, cuidado, ya vamos adelantándonos un poquito, cuidado porque realmente no estamos teniendo ese pegamento
de todos los poderes que hemos venido compartiendo, que termina siendo el amor. Lo primero, el amor a nuestros hermanos nos sirve realmente para conocer a Dios, porque dice la palabra, quien no ama a quien conoce, ¿cómo va a amar a quien no conoce? Entonces, nosotros tenemos que empezar a querernos, a amarnos realmente, y ya vamos a mirar más adelante, vamos a desarrollar cómo es que vamos a querernos y amarnos a la luz de la palabra de Dios. Acompáñenme a desarrollar ahora este capítulo de que Dios es amor y que realmente debemos actuar. En Primera de Corintios 16:14 nos trae una instrucción importante para lo que vamos a seguir desarrollando. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Dice la palabra de Dios, y anota este versículo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo hacemos las cosas que hacemos? A los servidores de la iglesia, cuando tienen que hacer algo para la iglesia, la alabanza, la prédica, los alfareritos que están reunidos, los ministerios de misericordia que están aquí presentes, cuando hacen las cosas que hacen dentro del ministerio, lo que vemos todos es, perdónenme, la fachada del predicador, la fachada de la persona que sirve en el culto, pero ¿cómo estamos haciendo las cosas? Estamos haciendo, como dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nos levantamos con ganas para ir a servir al Señor, nos levantamos con ganas para ir a hacer la alabanza, nos levantamos con ganas para hacer el culto de alfareritos, que en esta época eventualmente tenemos que hacerla separado, o digamos que en la vida cotidiana nos levantamos con amor al Señor, al día, aún a la dificultad, ¿no? Aquí nos está diciendo que todas vuestras cosas sean hechas con amor. No nos está hablando ni de circunstancias, ni de sentimientos, ni de emociones. Si está de buen genio, hágalo con amor. Si su papá se portó bien, su mamá, su esposa se portó bien, hágalo. No, está diciendo todo, hágalo con amor. Entonces, esta instrucción es importante para lo que vamos a venir desarrollando. Acompáñenme ahora a Colosenses 3:14. Colosenses 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vámonos un poquito al 12 para ver cómo nos teníamos que vestir y que, porque dice sobre toda esa vestimenta, vístase ahora de amor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está diciendo, primero, cómo nos debemos vestir en esta época, sobre todo, ¿no? Santos, amados, entrañable misericordia, benignos, humildes, mansos, pacientes, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y creo que si alguien puede tener queja contra otros en esta época y en esta situación, pero aquí la palabra de Dios dice, perdónense si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero sobre todo eso, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, no solamente tenemos un mandamiento, amémonos los unos a los otros, así como el Señor nos ha amado. No solamente encontramos que el Señor nos dice luego hagámoslo todo con amor, sino ahora nos dice vístanse de amor porque ese es el vínculo perfecto. Y empezamos a encontrar
cada vez más que el amor tiene un lugar preponderante, no en nuestra vida diaria, cotidiana, sino sobre todo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual. ¿Y qué más hace el amor? Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este cubrirá multitud de pecados no es que nos esconda los pecados, sino que nos permite a nosotros perdonar más fácilmente porque estamos llenos de amor. Si nosotros tenemos dificultades en nuestra familia, de pronto nos hemos tratado mal, nos hemos tratado duro, de pronto a unas le hemos faltado a nuestra esposa o a nuestros hijos, o le hemos faltado a los demás y hemos pecado con los demás, no sé, con la ira, la contienda, los celos, la disensión, eh, tantas cosas que en nuestra vida cotidiana pueden pasar. El verdadero amor cubre eso. El verdadero amor es el que nos permite a nosotros perdonar eso. Por eso dice la palabra de Dios que el verdadero amor cubre multitud de pecados. Estamos en Primera de Pedro 4, versículo 8. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fijémonos que hasta ahora el amor viene como siendo hemos dicho a lo largo de la clase de hoy, como el pegamento a todos los demás poderes, ¿no? Podemos hacer todo lo demás, pero el amor es importante para que todo lo demás tenga el poder que hemos venido, gracias a ti, predicando. En Primera de Corintios 13, vamos ahora al capítulo del amor. Primera de Corintios 13 nos habla del amor. Entonces, vamos a mirar bien esta porción de la palabra. Y lo primero que dice en Primera de Corintios 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando miramos el capítulo 12 de Primera de Corintios, encontramos que allí están los dones espirituales. Y en los dones espirituales nos dice a nosotros, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a desarrollar los dones diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Y empieza la palabra de Dios en el capítulo 12 a desarrollar todos los dones. Terminando ese capítulo dice, procurad los dones mejores. Usted puede anhelar los que quiera. Dice la palabra de Dios, procure los mejores. No dice cuáles son los mejores, pero sí dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, yo puedo hoy leer esta porción de la palabra de los dones espirituales y decirle, uy Señor, qué rico, qué bueno sería tener el don de hacer milagros, o el de profecía, o el discernimiento de espíritus, o el don de lenguas, o el de interpretación de lenguas. Yo podría anhelar todo eso, pero dice la palabra de Dios, yo les tengo un camino aún más excelente. ¿Qué camino más excelente que los dones? Seguimos leyendo, ahora sí vamos al capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 1, dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces fijémonos que el amor dice que sin el amor, todo lo que usted tenga espiritualmente hablando, o nada es, o de nada le sirve. O realmente, como dice la palabra de Dios, va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es una vaina que no suena. Entonces, ese es el más excelente camino que el Señor tiene para nosotros. Fíjense que nosotros podemos estar hoy jactándonos de tener el don de profecía, de hacer milagros, de tal. El Señor dice, de nada sirve. Es más, usted podría tener fe que mueve montañas, dice la palabra de Dios, y no tengo amor, nada soy. Entonces, la preeminencia del amor, como se titula este capítulo de la Biblia, nos da a nosotros a decir, oiga, yo puedo tener todo eso, pero realmente espiritualmente hablando no estoy bien. Y realmente no estoy viendo el poder de la fe porque es una fe fingida. Acordémonos de la primera porción que hablaba de esa fe no fingida. Entonces tendríamos que preguntarnos a nosotros, ¿y cuál es el amor que necesitamos? Sí, aquí vemos todo, dice, y si no tengo amor, y si no tengo amor, de nada soy, nada soy, o de nada sirve, o vengo a ser como metal que resuena, o vengo a ser como címbalo que retiñe. En últimas, tengo un problema el macho, porque tengo un poco de cosas, pero que no las puedo unir, entonces necesito saber cuál es el amor que yo necesito tener. Y ahí vamos a seguir desarrollando el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Cuál es el amor que tiene poder? Este amor que habla Primera de Corintios viene de la palabra ágape. Nosotros decimos es el amor ágape, pero realmente viene de la palabra ágape usado en el griego original en el Nuevo Testamento. Y fijémonos que aquí no nos trae una definición de amor. No nos trae una definición de amor en, en la Biblia. No dice amor es. ¿Se acuerdan que había una caricatura en nuestra época, y digo nuestra época, de aquellos mayores de 30, que decía, amor es tal cosa? Aquí no hay una definición de amor, sino hay simplemente una descripción del amor. El capítulo 13 de Primera de Corintios trae una muestra o una expresión del amor y no una definición. Y lo que podríamos sacar en conclusión es que el amor no depende de los sentimientos que yo tenga por alguien. Porque si el amor dependiera de los sentimientos o de las emociones o de las vivencias o de los favores o de los... tendría un amor muy selectivo y no tendría realmente un amor como el amor que nos trae Primera de Corintios 13, que es ese amor ágape. Y en Primera de Corintios 13 empieza nosotros a, les decía yo, a describir el amor. Y dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor no hace nada indebido, que el amor no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjense que aquí nos trae una descripción del amor que no depende de circunstancias ni de emociones, sino una descripción de cómo debería ser el amor
y como es el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Porque Él nos amó aún antes de conocernos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces fijémonos que entregó a su Hijo por amor por nosotros. ¿Sí? Y no dependía de las circunstancias, ni de lo bueno que fuera Mauricio, o de lo regular que fuera, o de lo bien que se portara, no, simplemente dijo, los amo, y ahí va. Y también ahí viene la instrucción que nos dice a nosotros la palabra de que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Entonces encontramos el pegamento a todos esos poderes que viene a ser el amor de Dios. Y el amor que nosotros debemos tener hacia todos los demás. Acompáñenme a Primera de Juan, vamos a volver un segundito a la palabra donde nos habla que Dios es amor, Primera de Juan 4, Dios es amor, en donde el Señor nos dice a nosotros que en ese amor de Primera de Corintios, ese amor ágape, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fijémonos que en esta porción de la palabra nos dice a nosotros que en ese amor no hay temor, pero también en esta misma porción nos dice a nosotros que nosotros ese amor a Dios lo tenemos si amamos a nuestros hermanos. Porque dice la palabra de Dios, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el Señor nos dice a nosotros, bueno, hay un verdadero amor que echa fuera el temor. Y ese verdadero amor lo tiene que tener usted, lo tiene que tener usted, porque ese amor que echa fuera el temor, muestra que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces usted y yo ya vimos ese amor perfecto de 1 Corintios 13:4. Ya vimos que no se refiere a emociones ni a sentimientos, sino es un amor puro, un amor sin fingimiento para no llegar a esa fe no fingida, como nos habla en la segunda carta de Timoteo. Y ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros, dice, usted dice que ama, pero tiene algo contra alguien. Entonces usted es mentiroso. Porque, bueno, aquí realmente no dice que tiene algo contra alguien, sino que aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el Señor nos la pone de la siguiente manera. Usted dice que me ama, ¿sí? Y nosotros decimos, nosotros amamos y por lo tanto estamos en ese amor ágape y ese es el amor de Dios, tal. Si usted dice que me ama, debe amar a su hermano primero. Porque si usted no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo me va a amar a mí, a quien no ha visto? Dice el Señor. Y el que no ama, dice la palabra de Dios, y hablando de aquí, que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el pegamento que nosotros necesitamos hoy en día, y ya hemos compartido toda la palabra que puede como darnos un concepto claro, es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como el mandamiento que nos dio el Señor Jesús. Pero nos la pone un poquito más difícil. Amar a quien nos ha hecho el bien, dice la palabra de Dios parafraseando, ¿qué gracia tiene? Pero amar a quien no, digamos, con el que no nos la llevamos. La palabra de Dios no habla de enemigo, sino habla de adversario. O sea, aquel que piensa diferente a mí,
es un poquito más complicado. Y estamos en un país radicalizado, radicalizado en política, radicalizado en religión, radicalizado en fútbol, en todo. Hasta la pandemia nos radicaliza. Unos están eh, convencidos de que el encierro total es la solución. Otros dicen, no, olvídese, a mí ya no me encierran más y el lunes me salgo, me salgo. Otros ya se han salido. Estamos radicalizados en todo. De pronto uno se asoma a la ventana, bueno, no es mi caso, pero sí conozco personas que se asoman a la ventana a martirizarse porque van cogidos de la mano dos. ¿Cómo les parece cogidos de la mano? Entonces estamos radicalizados en todo, por lo tanto tenemos adversarios en todo lado. O sea, aquel que no piensa igual que lo que yo pienso. Dice la palabra de Dios que a ese usted debe amarlo. No soportarlo, sino debe amarlo. Ponga la otra mejilla. Es más, si va a pasar por aquí, quítese la capa y póngale la capa para que no se meta al charco. Entonces, fijémonos cómo la palabra nos exige a nosotros, pero nos exige porque allí está la bendición. Y la bendición está en ese verdadero amor para realmente conocer a Dios, porque Dios es amor. ¿Se acuerdan cuando compartíamos 1 Corintios 13 y el último versículo de 1 Corintios 12? Decía, mas yo les muestro un más excelente camino. Y ese más excelente camino es el amor. Y dice que podemos tener profecía, pero si no hay amor, olvídese. Podemos tener lenguas, podemos tener ciencia, podemos tener todos los dones que usted quiera, pero si no hay amor, de nada sirve, nada soy. Entonces podemos tener una vida espiritual que no se nos esté desarrollando realmente porque nosotros no estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Empezábamos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que nos hablaba de la fe no fingida. Porque es que yo creo que a veces el pueblo de Dios está cayendo en esa fe fingida. Hablamos palabra, decimos palabra y todo lo terminamos en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Y acordémonos que la palabra de Dios dice que Él no mira lo que miran los hombres, sino Él mira nuestros corazones. Entonces el Señor realmente sabe si lo que hacemos, si la fachada que presentamos es una fachada real o es una fachada fingida. Si realmente hay amor o no hay amor en nosotros. Yo no sé cómo esté su corazón en este tiempo de encierro. No sé inclusive cuál sea la motivación para reunirnos el día de hoy. Pero en todo, dice la palabra de Dios y empezábamos con uno de esos versículos como en 1 Corintios 16, 14, todo lo que hagan, háganlo ¿con qué? Con amor. Entonces, esto era lo que les tenía para el día de hoy. Esta era como una poder que une el resto de poderes. Y ahora sí, cada vez somos más superpoderosos con todo lo que el Señor nos ha venido enseñando. ¿Se acordaban que en la clase pasada decía Josuelito, que cuando hablábamos del poder de la palabra y decía que si no declarábamos la palabra con fe, pues que de nada servía? Ahora les digo, si no declaramos la palabra con fe y con amor, de nada sirve. O nada estamos haciendo o nada somos. Porque el amor es necesario para todas aquellas cosas que nosotros hemos venido predicando, del poder de la oración, del poder de la sangre de Cristo, del poder del nombre del Señor Jesús, del poder de la palabra, y hoy hablamos del poder del amor. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Cuál es nuestra motivación cuando estamos en un ministerio de pronto como el de misericordia
¿Cuál es nuestra motivación cuando estamos en un ministerio como el de alabanza y nos toca preparar las canciones, hacer el culto? ¿Cuál es nuestra motivación cuando predicamos? ¿Cuál es nuestra motivación cuando compartimos? Y si es real nuestra motivación respecto al amor, ¿estamos demostrando nuestro amor de otra manera? Para que no estemos nosotros cayendo dentro de esa fe no fingida. Acordémonos que compartíamos que la fe sin obras es muerta y que nuestra fe es probada por las acciones que hacemos. Pero esas acciones que hacemos, ¿por qué las hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Cómo lo hacemos? La gente está repartiendo mercados por doquier. Hay repartido 2 millones. ¿Hay amor ahí? ¿O hay intereses? ¿Hay realmente el mirar la necesidad del otro? ¿O realmente es, venga, si sacamos 20 mercaditos y los vendemos a 20,000, yo me quedo con 5,000, 5 por 2, 10, ya en 20 mercados me gané 100,000 pesos y estamos mirando el interés? ¿O realmente nos está moviendo en todo el mundo el amor a los que estamos viendo en dificultad, el amor a los que están solos, el amor a los que... Si hay amor, ¿lo estamos manifestando? La llamada, el consuelo, la palabra. Hace poco hablaba con un amigo del colegio, y, y se le murió la mamá, antes de ayer murió la mamá. Y, y yo no, pues es un amigo del colegio hace 30 y pico de años que salimos. Y le escribía una palabra y le decía que el Señor lo acompañara en un momento tan difícil. Y después pude hablar con él y me decía, Kame, que cómo estaba. Y yo le decía, creo que lo que necesitaba era que le dijeran que el Señor estaba con él y que el Señor lo quería. Y recibió la palabra, ahí quedó. Pero lo hicimos sintiéndolo. Porque yo creo que en este momento mucha gente necesita no solo de nuestras oraciones, sino de pronto de nuestras palabras y del amor que tenemos por ellos. Entonces yo creo que es bueno que sigamos nosotros las instrucciones de la palabra de que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Listo, quedamos abiertos para quien quiera participar. Yo no sé si los puedo escuchar, voy a ver si puedo hacer aquí algo. No sé si alguien, o sea yo el que deba. No, nadie. ¿Son ellos o soy yo? Si quieren hablar, prendan sus micrófonos porque todos lo tienen apagado. Vertica se quiere hablar. Hola Carlitos, ¿cómo vas? Hola, pastor, hola, ¿cómo están? Hola a todos, buenas noches. Hola Belencita, ¿cómo estás? Pastora, buenas noches. ¿Cómo Sí, están por allá ¿cómo va todos? por ahí la veo el bracito nomás. Por acá está, saludos de Ana Milena, de papá también que están escuchando, Bueno, pero hola Miguel, hola. Alvarito, mi papá, ¿cómo nos va? saludos. Y por acá está Vertica, que Vertica, como ustedes saben, el bien juicio está anotando tanto las prédicas como el estudio bíblico, y particularmente le salió en la página donde está anotando, le salió una frase muy bonita sobre el amor. Entonces, quiere que la lea, Claro, Carlitos. sino que es de Gandhi, pero dijo, no, léala. No, dale. Dale, ahí, primera de Gandhi, 2, 3. Dice, el amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano. Amén. Y es totalmente bíblico, ¿no? Y tal vez la frase Yo completa no la sea quería de Gandhi, leer, pues, te confieso, ¿Ah? pero no la quería leer por el autor. No, tal vez sea de él. Molestando. Pero es totalmente cierta, ¿no? El amor es una fuerza poderosa, y lo que les decía es como el pegamento para el resto de poderes, porque podemos tener muchas cosas, dones, podemos
tener cosas bíblicas aún, pero si no hay amor, dice la palabra, nada somos o de nada sirve, ¿no? Entonces, es una fuerza poderosísima y creo que mientras que preparaba el tema, decía a veces uno no hace todas las cosas con amor. A veces hacemos cosas porque nos tocan, pero en la medida en que el amor empiece a fluir en lo que hacemos, dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Es como cuando cocina alguien y dice, uy, se nota que lo hizo con amor. Sí, porque a veces uno no hace la comida con amor. Uno no levantarse y díganmelo, a veces uno, y a ver qué quieren comer, ¿no? Hagámoslo con amor, hagámoslo con cariño, hagámoslo con, y verá que hasta la sazón se nos mejora. Gracias, Carlitos. Y claro que de Gandhi y todo, pero bueno, es realidad esa frase. Y que parte la frase de la humildad, ¿no? Dice, es la fuerza más humilde, tal vez dijo Carlitos, pero fíjense que la mayor humildad que uno puede conocer es la humildad de Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, fue a la cruz por nuestros pecados, nunca se jactó de nada, es la manifestación de la mayor humildad y del mayor poder del amor, ¿no? Uno a veces se pone a pensar en eso. Los judíos de la época esperaban quizá que Jesús llegara como va a llegar ahora, desde el cielo, con todo el poder, la majestad, pero llegó con toda la humildad en el pollino más humilde, entró a Jerusalén y empezó todo su camino para hacer la mayor muestra de amor, ¿no? Que fue entregar su vida en la cruz. Entonces, ahí sí, como dijo Carlitos, Gandhi y todo, pero muy cierto que nuestro Jesús, nuestro Salvador, es la muestra de amor más humilde, pero más poderosa. Algo que el Señor ponía como en mi corazón a la luz de la palabra es, debemos replantear el amor a los demás. Es decir, dice, si nosotros no logramos amar a quien conocemos, ¿cómo vamos a amar a quien no conocemos? Dice la palabra, y no. Y es un poquito fuerte ahí porque nos dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, de verdad que a mí me exhortaba un poquito, primero a hacer todo con amor, ¿no? Desde que uno se levanta, ¿no? Tal vez esta rutina diferente que estamos viviendo nos lleven a hacer algunas cosas como de mal genio o desesperanzados o agobiados, pero pongámosle amor y empezaremos a ver como el fruto de todo ese poder que hemos venido compartiendo en la palabra, en el nombre del Señor Jesús, en la sangre del Señor Jesús, en la oración. Pongámosle amor a las cosas. Y realmente es un poquito llevado a las circunstancias como cuando estamos enamorados. No le duele a uno levantarse temprano, no le duele a uno acostarse tarde, no, porque hay amor. Es decir, un poquito a veces no entendemos el amor de Dios, porque ahí sí como Él nos dice en su palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a amarle a Él que no lo vemos si no amamos al que vemos? Entonces, cuando uno habla del amor, le gusta como tener algo tangible, ¿sí? Y entonces en ese amor, cuando uno está en el enamoramiento y 30 años después de matrimonio uno sigue enamorado, entonces uno dice, ese es el amor que debe moverlo a uno. Pero así debe ser, así deberíamos ser en todo para que ese pegamento empiece a tener poder, ¿no? Fijémonos que compartíamos que por el amor conocemos a Dios, que lo hagamos todo con amor, que nos vistamos con amor, que es el vínculo perfecto, que hablaba de la preeminencia del amor, sobre el hablar en lenguas, sobre la profecía, sobre el don de ciencia, sobre la fe, aún sobre la bondad y el sacrificio, primero el amor. Entonces, yo creo que es algo para aplicar, algo para vivir en el amor. No es como una lección para decir, uy, chévere, pura teoría, no. Es algo para vivir, para levantarnos, y creo que la necesitamos en esta época en donde, en donde el amor tiene que ser la base de muchas más cosas, porque estamos conviviendo. Creo que
yo no había convivido tanto como Aleja como en este tiempo. Porque son ya 60 días metidos noche, día, mañana en las mismas cuatro paredes, pero sigámonos amando, sigámonos amando. Bueno, alguien que nos quiera aportar o preguntar o participar o... Estamos tímidos hoy también. Juanpa, por ahí te veo. ¿No? Siguen los micrófonos apagados, muchachos, tengan cuidado. De pronto quieren decir algo, pero los micrófonos están apagados. Nada más está prendido el de Vertica. El pastor, usted nos decía, hola pastor, Hola, mi Vertica. usted nos decía que qué nos motivaba para, digamos, para escucharlo, para estar en el estudio bíblico. Y ahora entendí perfectamente que es el amor y el anhelo de conocer más a Dios. Amén, mi Vertica. Amén. Claro. Hay una motivación, y es cierta, el amor de nosotros, es decir, el amor de verlos es real. Y yo creo que ese amor nos motiva a nosotros a, oiga, rico, nos vamos a ver el viernes, pero ese amor nos permite, a la luz de la palabra, conocer a Dios. Porque es ver el reflejo del amor de Dios en el amor de todos nosotros que nos podamos tener. Para decir, conectémonos, cómo está Vertica, cómo está Belén. El verlos nos alegra, el vernos nos reconforta. Entonces, yo creo que sí, mi Vertica, yo creo que esa es la motivación que nos mueve, el amor al conocimiento de la palabra y el amor que nos tenemos entre nosotros, que es reconfortante. Uno anhela ya el viernes a las 8 de la noche para encontrarnos. Claro. Claro que sí, muy lindo. Mi Vertica, ahí tomando apuntes como siempre tan juiciosa. Juiciosísima. Aquí, desde que llegaron, yo les di a mi papá una agenda de un esfero y una Biblia. A Vertica igual. Qué bueno, qué bueno. Que Porque yo le decía a Carmen, miren cómo es el tiempo va pasando, ya llevamos en este sistema con hoy la sexta clase. Y el Señor nos ha permitido pues encontrarnos para de verdad exhortar y exhortarnos y escudriñar. Tremenda bendición. Amén. Gracias, Carlitos, y por siempre por la participación y el amor que le colocan a todas las cosas del Señor. y hacen falta los que no están. Andrés y Aida se les presentó un inconveniente, pero no están Alejita y Efra. No hemos vuelto a ver a Noemí. Pero Noemí está, Un ratico, ¿cierto? Sí, porque estoy- ahí apareció que ya había ingresado. De pronto se le desconectó. Consuelito, que no pudo hoy conectarse, pero seguro pues la grabación le va a servir. Hoy tenemos a Norita, nueva estudiante de estudio bíblico. Virtual. Por allá está calladita. ¿Sí? Norita. Por ahí veo Norita Arteaga, ¿no? Ajá. Sí. Pero es lo que tú dices, es la alegría de vernos y eso también es el amor. De pronto dentro de toda la semana nos toca vestirnos de amor con los de la casa, pero también queremos vestirnos de amor con los que son de la casa extendida, que son los de la familia de Dios, y nos encanta verlos en este momentico, así sea un tiempito pequeño. Les quiero contar algo que me pasó anoche, ya que el pastor decía de la convivencia con Alejo, ¿no? De tanto tiempo bajo el mismo techo, 24 horas, 7 días a la semana. Me pasó ayer con Ana Sofía, tuvimos ahí una discusión con ella y yo estaba muy molesto. Y yo regularmente me levanto todos los días, la llamo, le hago el desayuno porque tiene que entrar muy pronto a su clase virtual. Y yo por la noche dije, no, mañana no me levanto a llamarla ni le va a hacer el desayuno. Y como a las 5 o 5:30 de la mañana, literalmente el tema que está hablando el pastor me tocó a mí el corazón. Porque como si Dios me dijera, no, tú le vas a hacer el desayuno con el mismo amor de siempre. Y me levanté y la llamé y le hice el desayuno. Hoy me pasó eso esta mañana. Qué bonito. Y pensaba eso. Y esta mañana les decía a ellos que quería hablar con algunas personas
de la familia, que fue Roberto, el hermano de don Miguel, que él ha estado muy, muy bajo de nota por todo lo que ha pasado, y dos cuñados de mi mamá, que están, ellos, uno vive en mesitas del colegio y le tocó pasar aquí en Bogotá, entonces se siente como encerrado, y otro que hace poquito le hicieron una cirugía y perdió la visión por un ojito, entonces emocionalmente están muy Claro. bajos de nota, pero también el Señor me ponía en el corazón esta mañana a darles una llamadita, y la alegría de escuchar a la persona cuando dice gracias por la llamada, creo que eso también es amor, ¿no? Pero ese es el amor que Dios pone en nosotros, literalmente es así. En el transcurso del estudio que el pastor nos estaba contando hoy, hay una parte en Romanos 5:5 que eso nos da tranquilidad, porque dice que el Espíritu Santo de Dios derrama su amor sobre nosotros. O sea, nosotros ya tenemos ese amor. Amén, Entonces, claro. alabado Dios porque tenemos ese amor de Él en nuestro corazón. Gracias, Carlitos. Y claro que sí. Y fíjense que se hace necesario, ¿no? Podemos tener las mejores de las relaciones, pero a veces las circunstancias, por eso ese amor ágape que nos enseña Primera de Corintios 13, desde el versículo 4 en adelante, no nos habla de una definición, sino de una explicación o de un reflejo de lo que debe ser ese amor ágape. Porque definitivamente, aún queriéndonos como nos queremos, necesitamos tener ese reflejo del amor de Dios, de que todo lo puede, todo lo soporta, todo no es actancioso. Bueno, es súper completo, pero diría yo también que es súper exigente. Entonces, qué bonito que el Señor nos permita, pues primeramente, para los de la casa del Señor, para los hijos de Dios, sí, Bertica. Pastor, vea, yo sé que estoy pasando una crisis violenta, ¿sí? Pero el amor de ellos me la hace suavizar. Me toleran, me perdonan, una cantidad de cosas. Claro, mi Bertica, y qué lindo tener ese amor ahí tan cerquita y de de todos tus seres queridos y amados, pero es para eso, el amor es para eso, por eso decíamos, y decía Carlitos ahora, una llamada, pues tú no necesitas de la llamada porque los tienes ahí cada día, tienes a tu hija, a tus nietas, a tu yerno, a tus consuegros, sí, no, Sí, 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 con sí, suegros. a tus consuegros, Yo estoy con suegra y ella está con suegros. Pero qué bonito, porque tal vez eso es lo que su merced necesita, y tal vez es lo que necesitamos todos en un momento de nuestra vida, que alguien nos soporte, que alguien nos sostenga, que alguien en amor, porque no es lo mismo que alguien te sostenga porque está obligado a que alguien realmente te quiera. Hola, nena. Hola, Sofi. No, Luciana. Miren, yo les cuento algo. A veces uno tiene que buscar desfogues y mis desfogues son los sueños. Y anoche soñé que estaba con los discípulos del Señor Jesús y estaban todos conmigo, no yo con ellos, sino todos conmigo. Pero entonces yo los miraba con cierto recelo porque tenía información que ellos no tenían. Entonces yo tenía la información y dije, donde yo suelte la información, de pronto me tiro el plan perfecto de Dios, que es la muerte del Señor Jesucristo, así que me tocaba quedarme calladito, pero tenía más de un chisme que contarle a los discípulos. Ay, no, chistoso. Ay, genial. Pero ustedes no se imaginan lo vivencial de mi sueño. Le decía yo a Carla, le dije, "Sueño, ya he tenido oportunidad de estar con la Selección Colombia y ahora con los discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, ese es Privilegiado. un privilegio que tenemos, que tenemos en el encierro. De Pero pronto, no, señor. retomando lo que decía Bertica, mi Bertica, de pronto por eso hoy el Señor nos enseña a través de Mauri que el amor no es una definición, sino son obras, acciones de amor. Es acción. El amor es acción, literal. Exacto. Por eso uno lo siente tan fuertemente cuando alguien hace acciones de amor por uno, ¿no? Como lo que hizo el Señor, ¿no?
Entonces, Bertica se ha sentido amada porque ha visto las manifestaciones del amor ¿no? de quienes están junto a ella. Y de pronto es lo que tenemos que aprender, porque cuando nos dice el Señor en Colosenses que nos vistamos de amor, tejer, coser y confeccionar ese vestido se forma de acciones, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y eso es lo más difícil, pero lo más valioso del amor. Sí, muy lindo. Bueno, muchachos, ¿alguien más de los que tienen sus micrófonos apagados? Sí. Si alguien más quiere, si no, entonces terminamos con una pequeña oración, dándole gracias al Señor por la enseñanza, por el amor que nos tenemos. Nos amamos a todos en el amor del Señor, de verdad. Seguimos diciendo nosotros de corazón y no solo de palabra, cuenten con nosotros. Gracias, pastor. Los que necesiten también y podamos nosotros suplir en algo estas ausencias que estamos teniendo en este tiempo de aislamiento. Pero ustedes saben Pastor, que de los pronto amamos muchísimos. Señor Carlitos. un texto pequeñito que es como el de tener el amor del Espíritu Santo ya derramado en nosotros es como una promesa, ¿sí? Pero el siguiente texto es como una responsabilidad que tenemos con respecto al amor. Y es de una cita bíblica que el pastor lo leyó hoy, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero enseguida es la responsabilidad, porque dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, que es una responsabilidad impresionante de nosotros testificar a través de por medio de la acción, expresar el amor de Cristo. Sí, totalmente de acuerdo, Carlitos. Fíjate que voy a leerles en lenguaje sencillo la porción que está ahí en Juan 11, que compartíamos hoy. Dice: les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Ustedes no fueron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará los que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Fijémonos cómo el Señor nos dice aquí en su palabra que ya no nos llama sirvientes o siervos, sino amigos, porque Él nos dio a conocer todo lo que necesitábamos conocer de parte del Padre. Pero a mí esta porción siempre me ha gustado mucho porque cuando hace muchos años conocía del Señor y me llamaban a mí al liderazgo de la iglesia, algo que yo le preguntaba al Señor es: Señor, ¿seguro? ¿Seguro que yo tengo el llamado para pertenecer a algún liderazgo de alguna iglesia? Y el Señor a mí me regaló esta porción de la palabra: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como ramas que siempre dan mucho fruto, así mi Padre les dará lo que ustedes les pidan en mi nombre. Eso les ordeno, que se amen unos a otros. Y esa era la primera instrucción que tal vez yo recibía en el llamado para empezar a servir al Señor, porque yo no tenía en su momento la seguridad, la certeza o la tranquilidad de entrar al servicio. Pero cuando yo decía: Señor, ¿seguro? ¿Seguro que yo estoy para esto? ¿Seguro que yo lo elegí? Me dice: no, usted no me eligió a mí, yo lo elegí a usted. Entonces, qué bonito que el Señor nos dé a nosotros esa calidad de amigos y no esa calidad de siervos, ¿sí? Pero esa calidad depende
de que nosotros nos amemos los unos a los otros, como decía Carlitos. Hay un compromiso, hay una instrucción clarísima de amarnos los unos a los otros. ¿Listo? ¿Alguien? Si no hay nadie más, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, a ponernos de acuerdo, como dice la palabra de Dios. Si dos o más se ponen de acuerdo para atar y desatar aquí en la tierra, y eso mismo será atado y desatado en los cielos, y el Señor está entre nosotros cuando dos o más nos ponemos de acuerdo. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para orar hoy por ese amor que el Señor hoy nos ha regalado en su palabra, por ese primer mandamiento de amarnos los unos a los otros, para encontrar realmente ese privilegio y ese poder que trae el amor. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por cada una de las personas que tuvo en su corazón y dispuso su tiempo, Señor, para conectarse con nosotros. Permite, Señor, que en nuestros corazones esté el verdadero amor tuyo y que con ese amor empecemos nosotros a amarnos los unos a los otros conforme tú nos has ordenado. Gracias, Señor, porque ese amor nos permite conocerte a ti. Ese amor nos permite a nosotros, como dice tu palabra, empezar a emprender nuevas cosas y hacer nuevas cosas, todo con amor. A vestirnos con el amor, que es el vínculo perfecto, y a encontrar ese camino más excelente, esa preeminencia del amor sobre todos los demás dones, Señor, porque tu palabra hoy nos enseña que el amor tiene una preeminencia sobre el hablar en lenguas humanas o angélicas, sobre la profecía, sobre toda ciencia, aún sobre la fe, la bondad y el sacrificio. Sobre todos ellos está el amor. Oramos, Señor, para que sea un amor conforme a tu palabra. Oramos, Señor, para que ese amor de 1 Corintios 13 sea realidad en nuestras vidas. Permite, Señor, que lo que haya en nuestro corazón sea el amor a ti, el amor a nuestro prójimo, el hacer las cosas, Señor, conforme a tu instrucción, conforme a tu enseñanza y al realmente querernos como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, que el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad, que el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, porque solo el amor vive para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. La declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, por el amor que hay en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que Él sea el que guíe nuestras vidas y quedamos en tu presencia en nuestra nueva semana, sabiendo, Señor, que tu amor es perfecto y que ese amor perfecto echa fuera el amor, echa fuera el temor. Lo oramos para seguir caminando en el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Esta es esas ocasiones hermosas que el Señor nos regala para compartir juntos y nos gozamos y nos alegramos de poder compartir y saber que ustedes están allí al otro lado de esta cámara y que nos escuchan y que juntos tomamos el mejor tiempo para darle al Señor en esta mitad de semana en que ya a veces llegamos con fuercitas agotadas, pero como que el Señor nos reaviva, nos renueva y nos da nuevas fuerzas.